En la cena, mi hermana mayor dijo en voz alta: «Eres la única fracasada de esta familia. Mamá y papá están orgullosos de nosotros, no de ti». No dije nada. Una semana después, la casa, los coches, todo se había ido. Esa noche, mi madre me llamó llorando. Me llamo Lidia. Durante 32 años, creí que el silencio era una forma de armadura. Me equivoqué. El silencio no es una armadura, es una jaula. Y esta historia no es sobre cómo encontré mi voz, sino sobre cómo aprendí a usar el silencio como un arma. Todo comenzó, como solían hacerlo todas mis desgracias familiares, con una invitación que no era tal. Un mensaje corto y sin emoción de mi madre en el chat grupal, ese foro digital de sonrisas falsas y logros competitivos donde mi existencia era meramente un requisito. Cena el sábado. Cumpleaños de tu padre. Asistencia obligatoria. La última frase era una adición de mi hermana Vanessa, la autoproclamada administradora de la felicidad familiar. Como siempre, confirmé mi asistencia con un simple emoji de pulgar hacia arriba, mi contribución habitual a la cacofonía familiar. El sábado por la noche, mientras conducía hacia las lomas de Chapultepec, sentía una tensión familiar en la nuca. Era un viaje a través de un mundo que no era el mío, calles anchas y desiertas, custodiadas por altos muros con alambres de púas y cámaras de seguridad que te seguían como ojos depredadores. La casa de mis padres se erguía al final de una de esas calles, una fortaleza de piedra y cristal que proyectaba una luz cálida hacia el exterior, una promesa de hogar que nunca se cumplía. Estacioné mi auto, un sedán práctico y eficiente, detrás del nuevo BMW de Vanessa. Era un modelo deportivo, de un color rojo agresivo, y parecía ocupar más espacio del que le correspondía, una metáfora perfecta de su dueña. En mis brazos llevaba mi ofrenda de paz, un pastel de 3 leches, casero, cuya receta había perfeccionado durante semanas. Era un intento, uno más en una larga lista de intentos fallidos, de conectar con ellos a través de algo real, algo hecho con mis propias manos, en lugar de comprado con dinero. Mi madre, Beatriz, me abrió la puerta. Su sonrisa era una obra de arte de la cordialidad superficial. Me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi mejilla, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. Lidia, qué bueno que llegaste, dijo, aunque sus ojos ya estaban escaneando la calle detrás de mí, quizás esperando a alguien más interesante. Vio el recipiente de cristal en mis manos. Oh, qué lindo detalle. Un pastel. Su tono era el que se usa para agradecer el dibujo de un niño pequeño. Ponlo por allá, en la mesa de la cocina, cariño. Luego vemos si hay espacio. Con el corazón un poco más pesado, entré a la cocina. Sobre la isla de mármol, en un pedestal de plata, descansaba una extravagante tarta de una pastelería francesa de Polanco, adornada con macarrones y hojas de oro comestible. Mi humilde pastel de 3 leches fue relegado a un rincón, junto a la licuadora. Ya era invisible. El sonido de risas me llevó al comedor. Mi padre, Arturo, presidía la mesa, con una copa de vino tinto en la mano, escuchando embelesado una anécdota de Vanessa sobre un viaje de negocios a Nueva York. Mi hermana era el centro de gravedad de la familia. Su éxito como directora de finanzas era tangible, comprensible para ellos, trajes caros, autos de lujo, un departamento en un edificio exclusivo. Mi éxito, el de haber construido Nexo Digital desde cero, era para ellos algo abstracto, casi ficticio. La niña y su juguetito del Internet, como mi padre lo había llamado una vez. Busqué mi asiento habitual, el tercero a la derecha de mi padre. Pero no estaba. En su lugar, había un hueco. Un espacio vacío y elocuente entre mi primo Daniel y mi tía Carmen. Nadie dijo nada. La conversación fluyó a mi alrededor como si yo fuera un fantasma. Fue mi prima Daniela, la principal secuaz de Vanessa, quien finalmente rompió el hechizo con una risa burlona. «Ay, Lidia. Creo que con los invitados extras se nos olvidó poner tu silla, qué despiste». Vanessa me dirigió una mirada cargada de falsa compasión. «No te preocupes, hermanita, ¿por qué no traes una de las sillas del jardín? Tú siempre has sido tan flexible». La palabra me golpeó, flexible.
Era su eufemismo para débil, para la que nunca se quejaba, la que siempre cedía. Sin pronunciar palabra, di media vuelta, caminé hacia la terraza, y tomé una silla plegable de metal. Era fría, dura e impropia para una cena formal. La coloqué en el hueco, mi propio trono de exclusión. La cena fue una sinfonía de temas en los que yo no tenía participación: la renovación de la casa de campo, los colegios a los que Vanessa planeaba mandar a sus futuros e inexistentes hijos, la calidad decepcionante del caviar en el último evento del club. Yo cortaba mi filete en trozos diminutos, masticando lentamente, convirtiendo la comida en un ejercicio de paciencia. Entonces, Vanessa se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El tintineo de su pulsera Cartier fue la llamada al silencio. «Quiero hacer un brindis», anunció con la confianza de una reina dirigiéndose a sus súbditos. «Por mi padre, en su cumpleaños. Y quiero brindar por los verdaderos pilares de esta familia. Por los que hemos construido algo sólido, algo real». Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los míos a través de la mesa. No por los que siguen persiguiendo sueños de adolescentes con sus paginitas web. El estallido de la risa de mi padre fue el trueno que siguió al relámpago. Una risa profunda, gutural, llena de aprobación. Los demás se unieron, un coro de validación a la crueldad de mi hermana. Vi a mi madre sonreír, una sonrisa sutil, casi imperceptible, escondida detrás de su copa de cristal cortado. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se solidificó. No sentí ganas de llorar. No sentí rabia. Sentí una calma gélida. Clavé mi mirada en el mantel de lino, en los complejos bordados que mi abuela había cosido a mano años atrás. Me aferré a ese pequeño detalle de un pasado más amable. Mi mano, que sostenía mi copa de agua, no tembló. No les concedería esa victoria. La cena continuó. Pero para mí, ya había terminado. Había terminado para siempre. El trayecto de las Lomas a la colonia Roma se sintió eterno. El tráfico nocturno de la Ciudad de México era un monstruo perezoso, y cada semáforo en rojo era una pausa forzada, un nuevo capítulo en la retrospectiva de mi vida que se proyectaba en el parabrisas. Mi mente se había convertido en un museo, y yo era la única visitante, recorriendo una y otra vez las salas de la decepción. La primera exhibición estaba dedicada a mi abuelo, y era la única sala del museo que tenía algo de luz. Me vi a los 18 años, sentada en el suelo de su estudio, rodeada de libros de ingeniería y el olor a tabaco de pipa y madera vieja. Le estaba explicando, con un entusiasmo torpe, mi idea de crear una plataforma online para ayudar a los artesanos locales a vender sus productos. Mi padre, que había escuchado por casualidad, se burló. ¿Vender canastas por internet? Lidia, por favor. Enfócate en una carrera de verdad. Mi abuelo esperó a que mi padre se fuera. Luego, se arrodilló a mi lado, sus rodillas crujiendo. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una vieja brújula de latón, pesada y con el cristal ligeramente rayado. La puso en mi mano. Tu padre es un buen hombre, pero solo sabe seguir los caminos que otros trazaron, me dijo, su voz un susurro ronco. Tú, mi niña, tienes la capacidad de dibujar tus propios mapas. Nunca dejes que nadie te diga que tu norte está equivocado. Al día siguiente, me dio un sobre con 10,000 pesos. Para tu primer mapa, dijo con un guiño. Fue la primera y única vez que alguien en mi familia invirtió en mi sueño. La siguiente sala era más oscura. Era el día de mi graduación de la universidad, con honores en comunicación y medios digitales. Me sentía pletórica, con el diploma en la mano, buscando entre la multitud los rostros de mis padres. No estaban. Más tarde, mi madre me llamó. Ay, cariño, lo siento tanto. A Vanessa le surgió un cóctel de último minuto con un cliente importantísimo y no podíamos faltar. Pero estamos muy orgullosos de ti. Sus palabras eran huecas, un guión aprendido. Esa noche, viendo las fotos que Vanessa subió a Instagram, con mis padres a su lado, sonriendo en una terraza de lujo, entendí que mi éxito siempre sería secundario,
Un evento menor que podía ser pospuesto o cancelado si interfería con el verdadero espectáculo, la vida de Vanessa. La exhibición central del museo era la más dolorosa. Un par de años después de arrancar mi negocio, cuando apenas sobrevivía, necesité un préstamo para invertir en una mejor plataforma. Agotada pero esperanzada, preparé una presentación impecable y se la mostré a mi padre. Le pedí un préstamo formal, con un contrato y una tasa de interés competitiva. Él me escuchó con paciencia fingida, recostado en su imponente sillón de cuero. Cuando terminé, ni siquiera miró los documentos que le ofrecía. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y suspiró, un suspiro cargado de una decepción teatral. Lidia, Lidia, Lidia. Admiro tu persistencia. Pero el dinero de esta familia se usa para generar más dinero, no para financiar pasatiempos. Vanessa, por ejemplo, acaba de usar su bono para invertir en un fondo inmobiliario que le dará un 15% de retorno. Eso es ser inteligente. Lo tuyo es un sueño. Y yo no invierto en sueños. Cada palabra fue un golpe. No era el dinero, era la absoluta falta de fe. Era el desprecio envuelto en un falso consejo paternal. Salí de su despacho sintiéndome invisible, estúpida. Esa misma semana, mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre y la oveja progresista de la familia, me llamó. Tu padre me contó su conversación, dijo con evidente enojo. No le hagas caso. Tu abuelo estaría fascinado con lo que estás haciendo. Al día siguiente, me hizo una transferencia. Considera a tu abuelo y a mí como tus primeros inversionistas ángeles, decía el mensaje. Ese recuerdo me sostuvo durante los años más difíciles. Me aferré a él, a la brújula, a la memoria de mi abuelo. Eran las únicas pruebas de que yo no estaba loca, de que mi camino, aunque solitario, era válido. El auto finalmente se detuvo frente a mi edificio. La lluvia había cesado. Al apagar el motor, el silencio en el coche era absoluto. El museo en mi mente cerró sus puertas. Ya no necesitaba recorrerlo. Conocía cada pieza de la colección de memoria. La cena no había sido un ataque aislado. Había sido la inauguración de una nueva ala en el museo, una que exponía no solo el desprecio, sino una crueldad deliberada. Y yo ya no estaba dispuesta a pagar la entrada. La puerta de mi apartamento se cerró detrás de mí, y el sonido del cerrojo al girar fue como un suspiro de alivio. Aquí dentro, yo dictaba las reglas. El aire olía a tierra húmeda de mis plantas y a granos de café, no a la tensión y al perfume caro. Mi santuario. Un espacio que había construido no solo con dinero, sino con intención. Cada libro en mis estanterías, cada cuadro de un artista emergente en mis paredes, cada planta que crecía frondosa en los rincones, era una declaración de independencia. Me quité los tacones, un gesto de liberación, y caminé descalza sobre la madera fría del suelo. Me serví un vaso de agua, no té. Necesitaba algo puro, algo que limpiara el mal sabor de boca que me había dejado la cena. Me detuve frente a la ventana de mi sala. Desde mi piso, la colonia Roma se extendía como una constelación de luces y vidas entrelazadas. Miles de historias, miles de luchas. Mi pequeño drama familiar, visto desde esa altura, parecía insignificante. Pero no lo era. Era el eje sobre el que había girado mi vida entera, y esa noche sentí como ese eje se fracturaba. Mi mirada vagó hasta una pequeña caja de madera de olivo que reposaba sobre mi escritorio. Un regalo de mi abuelo. Con movimientos lentos, casi rituales, la abrí. Dentro, junto a la brújula de latón, había un pequeño montón de fotografías. Tomé la de arriba. Una foto familiar de unas vacaciones en Oaxaca, hacía una década. Estábamos todos frente a la fachada de una iglesia. Mi padre, con un brazo orgulloso sobre los hombros de Vanessa. Mi madre, sonriendo a la cámara. Y yo, a un lado, ligeramente separada del grupo, como si hubiera sido añadida a la foto en el último momento. Mi sonrisa era forzada, mis hombros encogidos. Era la imagen física de mi lugar en la familia, presente, pero no perteneciente. Durante años,
Había guardado esa foto con una mezcla de cariño y dolor. Era la prueba de que alguna vez habíamos sido una familia, aunque fuera una imperfecta. Pero esa noche, la vi con otros ojos. Vi a una joven que se esforzaba desesperadamente por encajar en un rompecabezas que no tenía una pieza con su forma. Vi a una niña buscando una aprobación que era un pozo sin fondo. No sentí rabia hacia esa niña. Sentí una profunda compasión. Y un deseo abrumador de protegerla, de decirle que estaba bien dejar de intentarlo. Con una calma que me sorprendió, tomé la fotografía y la volví a colocar en la caja. No la rompí. No la arrugué. Eso habría sido un acto de pasión, y lo que yo sentía era algo mucho más frío y definitivo, la aceptación. Cerré la tapa de la caja. El sonido del cierre fue suave, pero para mí, fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Guardé la caja en el fondo de un armario, detrás de unos libros viejos. Estaba archivando el pasado. Luego, tomé mi teléfono. Mi pulso estaba tranquilo. Abrí el chat familiar. El último mensaje era de mi madre: espero que hayas llegado bien. El pastel estaba interesante. La palabra interesante era su código para algo que no le había gustado. Me di cuenta de que incluso en ese pequeño gesto, había una crítica velada. Entré al perfil de mi madre. Dudé un segundo. No por afecto, sino por el peso de 32 años de costumbre. Luego, presioné bloquear. La aplicación me preguntó si estaba segura. Presioné confirmar. Hice lo mismo con mi padre. Luego con Vanessa, con Daniela, con todos los que habían reído esa noche. No fue un borrado furioso. Fue una curación. Estaba amputando la parte enferma de mi vida para que el resto pudiera sobrevivir. Cuando terminé, un silencio absoluto llenó mi teléfono. Un silencio que no era vacío, sino espacioso. Lleno de posibilidades. Sostuve la brújula de mi abuelo en mi mano. El metal se sentía sólido, real. La aguja, como siempre, apuntaba al norte. Por primera vez, no sentí la necesidad de preguntarme si estaba yendo en la dirección correcta. Sabía que sí. Mi norte ya no era un lugar geográfico ni un objetivo profesional. Mi norte era un estado de ser. Era la paz que sentía en ese momento, en mi santuario, dueña de mi silencio. La jaula se había abierto. La semana que siguió a la cena fue una de las más productivas de mi vida. Liberada del peso de las expectativas familiares, me sumergí en mi trabajo con una energía y una claridad que me sorprendieron. El silencio de mi teléfono era una bendición. Cada hora que antes dedicaba a anticipar o a recuperarme de una interacción familiar tóxica, ahora la invertía en nexo digital. El viernes por la mañana, cerramos el trato con el cliente de Singapur. Fue un hito para la empresa, un contrato que nos posicionaba en el mercado internacional. El ambiente en la oficina era eléctrico. Descorchamos una botella de champán y brindamos. Mientras veía las caras felices de mi equipo, un grupo de jóvenes brillantes a los que yo había contratado y formado, sentí una oleada de orgullo puro y sin adulterar. Esto era real. Esto era mío. Esto era sólido. En medio de la celebración, mi asistente, Sofía, entró en mi oficina con una sonrisa y una pila de correspondencia. «Felicidades, jefa», dijo. Y llegó esto. Parece importante. Me entregó un sobre grueso con el logotipo de Inbursa, el banco donde había solicitado la línea de crédito. Gracias, Sofía. Este debe ser el broche de oro para una semana perfecta, dije con optimismo. Esperé a que se fuera para abrirlo. Rompí el sello con confianza, anticipando la carta de aprobación que nos permitiría acelerar la expansión. Mis ojos buscaron rápidamente el veredicto. Y entonces, lo vi. En mayúsculas y en negrita, una palabra que no encajaba en el guión de mi semana perfecta: rechazada. El aire pareció escaparse de mis pulmones. El confeti imaginario que flotaba en mi mente se convirtió en ceniza. Leí el motivo, una jerga bancaria que al principio no entendí. Análisis de riesgo,
perfil crediticio, garante principal, préstamo corporativo preexistente, apalancamiento excedido. ¿Garante principal? Yo nunca había sido garante de nadie, excepto de mí misma. ¿Préstamo corporativo? Mis finanzas y las de mi empresa estaban separadas y en perfecto orden. Tenía que ser un error. Un error catastrófico. Mi mente se aceleró, buscando explicaciones lógicas. ¿Un homónimo? ¿Un fraude, un robo de identidad por parte de un desconocido? El pánico, frío y afilado, comenzó a trepar por mi garganta. Mi sueño, mi empresa, todo podía estar en riesgo por un error que yo no había cometido. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. ¿Hablo con la señorita Lidia Navarro?, preguntó una voz de hombre mayor, formal y algo temblorosa. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Ramiro Morales. Señorita, usted no me conoce bien, era yo muy joven cuando la trataba, pero yo era el contador de su abuelo, don Fernando. El nombre me trajo un vago recuerdo de un hombre amable y con gafas gruesas que visitaba a mi abuelo. Señor Morales. Claro que sí. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? No, señorita. Soy yo quien quizás pueda ayudarla a usted, dijo, y su tono se volvió grave. Disculpe mi atrevimiento. Ya estoy retirado, pero uno nunca deja de escuchar cosas. Y lo que escuché me tiene muy preocupado. Tiene que ver con su padre, su hermana, y un poder notarial general que usted firmó hace ya varios años. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Hacía casi 5 años. Mi padre me había llamado a su oficina, apurado. Lidia, necesito tu firma aquí. Es solo una formalidad para liberar unos fondos del fideicomiso del abuelo. Pura burocracia. Confié en él. Era mi padre. Firmé donde me indicó, sin leer. Qué estúpida había sido. Señor Morales, ¿qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Señorita Navarro, no me corresponde a mí decirlo, y menos por teléfono. Pero le están tendiendo una trampa muy peligrosa. Están usando su buen nombre para cubrir sus desastres. Por favor, hable con un abogado de confianza. Y hágalo rápido. Hubo una pausa. Su abuelo era mi mejor amigo. Me pidió que siempre la cuidara. Estoy tratando de cumplir mi promesa. Colgué el teléfono, pero lo mantuve en mi mano, apretándolo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La carta del banco ya no era un misterio. La llamada del señor Morales no era una coincidencia. Eran 2 piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar una forma monstruosa. Esto no era un error. No era un fraude anónimo. Era una traición. Una traición calculada, fría y ejecutada por las 2 personas que, se suponía, debían protegerme. La humillación de la cena palideció hasta convertirse en una ofensa trivial. Ellos no solo querían que yo me sintiera una fracasada. Querían convertirme en una. Al día siguiente, un sábado gris y nublado, me encontré en una pequeña cafetería en Coyoacán. Había elegido el lugar a propósito, era tranquilo, discreto y lo suficientemente lejos de los círculos sociales de mi familia. A mi lado estaba Ricardo, mi abogado, un hombre de unos 40 años con una mente afilada como un bisturí y una calma imperturbable. El señor Morales llegó 5 minutos antes de la hora acordada, demostrando la puntualidad de una generación pasada. Llevaba un traje ligeramente anticuado pero impecable, y un maletín de cuero gastado que parecía contener los secretos de medio siglo. Sus ojos, detrás de unos gruesos lentes, eran amables pero estaban llenos de una profunda preocupación. Señorita Navarro, abogado, nos saludó con un asentimiento de cabeza mientras se sentaba. Rechazó la oferta de un café. No estoy aquí para socializar. Abrió su maletín sobre la mesa. El olor a papel viejo y a cuero llenó el aire. Sacó una carpeta gruesa, atada con un cordón. Lo que les voy a mostrar, dijo con voz sombría,
es la crónica de una bancarrota anunciada. Y de un fraude. Durante la siguiente hora, el señor Morales nos guió a través del laberinto financiero de Importaciones Navarro. Con la paciencia de un maestro, nos mostró balances contables maquillados, informes de pérdidas ocultas y un patrón de gastos extravagantes que había desangrado a la empresa. Mi padre, un gerente mediocre, y Vanessa, una financiera adicta al riesgo y al lujo, habían conducido el legado de mi abuelo directamente hacia el abismo. Se estaban quedando sin efectivo y sin crédito, explicó el señor Morales. Ningún banco en su sano juicio les prestaría más dinero. A menos que tuvieran un garante impecable. Fue entonces cuando sacó el documento que lo cambió todo. Era la solicitud de un préstamo corporativo al mismo banco que me había rechazado a mí. La fecha era de hacía apenas 6 meses. La cantidad me dejó sin aliento, 25 millones de pesos. Una cifra astronómica. Ricardo tomó el documento y lo examinó bajo la luz. El prestatario es Importaciones Navarro, leyó en voz alta. ¿Y el garante? Hizo una pausa y me miró. Es usted, Lidia. Su nombre, su RFC, su dirección. Todo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Pero yo no firmé eso, susurré. No, no lo hizo, dijo el señor Morales. Sacó otro papel, una copia del poder notarial general que yo había firmado tan ingenuamente años atrás. Usaron esto. Le da a su padre el poder de actuar en su nombre en casi cualquier asunto financiero. Incluyendo contratar deudas. La firma en la solicitud de préstamo es una imitación de la suya, pero con el respaldo de este poder, es legalmente vinculante. Ricardo maldijo en voz baja. Es una trampa perfecta. Cuando la empresa se declare en bancarrota, el banco vendrá por usted. Y legalmente, tienen todo el derecho de hacerlo. La van a dejar en la ruina. Sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas. Era peor de lo que había imaginado. No era solo un plan para que yo pagara sus deudas. Era un plan para aniquilarme. Para destruir todo lo que había construido y demostrar, de una vez por todas, que yo era la fracasada que siempre habían dicho que era. Pero el señor Morales no había terminado. Metió la mano de nuevo en su maletín y sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo. Tu abuelo era el hombre más listo que he conocido. Y conocía a su hijo mejor que nadie. Nos contó la historia del apéndice secreto del fideicomiso. La cláusula del honor. Mientras leía las palabras que mi abuelo había dictado, sentí como si su mano se posara sobre mi hombro desde el más allá. Era un salvavidas, un arma, una última lección de estrategia de un maestro del juego. La cláusula era mi escudo y mi espada. Ricardo leyó la cláusula 2 veces, una sonrisa lenta y peligrosa formándose en su rostro. Esto, dijo, golpeando el papel con el dedo, lo cambia todo. Ellos creen que le han puesto una pistola en la cabeza. No se dan cuenta de que acaban de activar una bomba nuclear debajo de sus propios pies. Recogimos los documentos en silencio. Al salir de la cafetería, la llovizna había comenzado. Pero yo ya no sentía el frío. Dentro de mí, la ira y el miedo se habían cristalizado en una determinación pura y dura. Ya no era la víctima de su historia. Estaba a punto de convertirme en la autora de la suya. Esa misma tarde, el despacho de Ricardo en el piso 40 de una torre en Reforma se convirtió en mi cuartel de guerra. Había llamado a mi tío Mateo, quien llegó en menos de una hora, su rostro una máscara de furia contenida. Le mostramos los documentos. Observó en silencio, su mandíbula apretándose a medida que la magnitud de la traición de su hermano se hacía evidente. Cuando el señor Morales terminó de explicar, mi tío se levantó y caminó hacia la ventana. Observó el tráfico de la ciudad por un largo momento antes de hablar. Mi padre, dijo, su voz ahogada por la emoción, siempre decía que Arturo heredó su orgullo, pero que Lidia había heredado su astucia. Veo que tenía razón. Y veo que mi hermano ha confundido el orgullo con la estupidez. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una determinación feroz. Estoy contigo, Lidia. Hasta el final.
dinero, contactos, lo que necesites. Vamos a hundirlos. Su apoyo incondicional fue como un bálsamo en mi herida. Con mi equipo de guerra reunido, Ricardo como mi estratega legal, mi tío como mi respaldo financiero y moral, y el señor Morales como mi fuente de inteligencia, comenzamos a trazar el plan de batalla. La primera opción, la más directa, era la vía penal. Una demanda por fraude, falsificación y administración fraudulenta. Ganaríamos, sin duda, afirmó Ricardo. Los meteríamos en un problema muy serio. Pero sería un proceso largo, público y muy sucio. La prensa se daría un festín. El nombre Navarro quedaría manchado para siempre, y tú, Lidia, serías arrastrada por el fango con ellos. Te pintarían como la hija vengativa. No. No quería eso. No quería ser la protagonista de un melodrama público. Mi victoria no podía ser un escándalo que me definiera por el resto de mi vida. Tenía que ser silenciosa, precisa, quirúrgica. Fue entonces cuando Ricardo propuso el camino menos transitado. Una estrategia tan audaz, tan maquiavélica, que me dejó sin aliento. Pensemos como ellos, dijo, dibujando un diagrama en su pizarra. Ellos ven la deuda como un arma para destruirte, pero ¿qué es una deuda, en realidad? Es un activo. Un activo que actualmente pertenece al banco. Continúo explicando. El banco, al ser una institución conservadora, consideraría ese préstamo de 25 millones a una empresa moribunda como un activo tóxico. Su prioridad número 1 sería recuperar la mayor cantidad de dinero posible, lo más rápido posible, antes de que Importaciones Navarro se declarara oficialmente en bancarrota. Están en una posición débil, argumentó Ricardo. Si les ofrecemos una salida limpia y rápida, es muy probable que la tomen. Estarían dispuestos a vender la cartera de deuda con un descuento considerable para evitarse los costos y la incertidumbre de un litigio. Mi tío Mateo captó la idea al instante. ¿Quieres que compremos la deuda?, dijo, una mezcla de asombro y admiración en su voz. Exacto, confirmó Ricardo. Si Lidia se convierte en la dueña de la deuda de su familia, el poder cambia de manos de forma absoluta. El arma que ellos apuntaban hacia ella, de repente, estaría en sus manos. Y ella podría decidir cuándo, y si, apretar el gatillo. La audacia del plan me mareó. Convertirme en la acreedora de mi padre y mi hermana. Ser la dueña legal de su ruina potencial. Era una jugada de ajedrez digna de mi abuelo. ¿Podemos hacerlo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi tío Mateo puso una mano en mi hombro. Tus inversiones y los activos de Nexo Digital son considerables, Lidia. Y yo cubriré lo que falte. No se trata de dinero. Se trata de honor. El honor del abuelo. La decisión estaba tomada. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de actividad secreta. Ricardo, a través de una sociedad de inversión de fachada para ocultar mi identidad, comenzó una agresiva negociación con el Departamento de Recuperación de Activos del banco. Fue una partida de póker de altas finanzas. Hubo ofertas, contraofertas, faroles. Finalmente, una tarde de jueves, Ricardo me llamó. Lo tenemos, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Acaban de aceptar nuestra oferta. Felicidades, Lidia. Acabas de comprar una deuda de 25 millones de pesos. Al colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. No me sentía victoriosa. Me sentía potente. El éxito que ellos habían despreciado me había dado las herramientas para desmantelar su mundo. No iba a destruirlos por venganza. Iba a hacerlos responsables. Iba a aplicar las frías y duras reglas de los negocios que ellos creían entender tan bien. El juego había comenzado. Y por primera vez, yo controlaba el tablero. Una vez que la compra de la deuda se formalizó, un nuevo tipo de silencio se instaló. Ya no era el silencio de la sumisión, sino el de la anticipación. Era el silencio de un depredador que espera el momento perfecto para atacar. Ricardo me aconsejó no hacer ningún movimiento inmediato.
Deja que la notificación oficial del banco les llegue, dijo. Deja que el pánico haga su trabajo. Y así fue. Una semana después, recibí la primera llamada. Era un número desconocido, pero sabía que era mi madre. Dejé que se fuera a buzón de voz. El mensaje era una obra maestra de la agresión pasiva. Lidia, mi amor. Soy yo, tu madre. No hemos sabido nada de ti, estamos muy preocupados. Tu padre recibió una carta muy extraña del banco, parece que hay un error. Por favor, llámanos en cuanto puedas. Te quiero. La palabra, error, estaba cargada de una falsa inocencia que me revolvió el estómago. Borré el mensaje. Pocas horas después, comenzó el bombardeo de Vanessa. Una serie de mensajes de WhatsApp desde un teléfono que no tenía registrado. El primero fue directo: ¿qué hiciste, Lidia? Lo leí y apagué las notificaciones. 10 minutos después, otro: contéstame. Sé que estás detrás de esto, ¿quién crees que eres? Y luego: más te vale que no estés haciendo una estupidez. No tienes idea de las consecuencias. Voy a hacer que te arrepientas. Cada mensaje era una pequeña descarga de su pánico y su arrogancia mezclados. Le mostré los textos a Ricardo. Perfecto, dijo él. Está perdiendo el control. Sigue ignorándola. Mientras ellos se ahogaban en su propia incertidumbre, yo me concentré en preparar el escenario para el acto final. El campo de batalla no podía ser su casa, donde ellos se sentían poderosos. Tampoco un lugar neutral, que implicaría igualdad de condiciones. Tenía que ser en mi territorio. En el corazón de mi éxito. Finalmente, después de una semana de asedio psicológico, llegó el correo electrónico formal del abogado de mi padre, un tal licenciado Cifuentes. Era un hombre que recordaba vagamente de mi infancia, siempre adulando a mi padre. Su correo era una mezcla pomposa de lenguaje legal y un llamado a la cordura familiar. Proponía una reunión para aclarar este lamentable malentendido. Le pedí a Ricardo que respondiera. Su respuesta fue una obra de arte de la cortesía corporativa. La señorita Navarro agradece su comunicación. Confirma que, efectivamente, hay varios asuntos que requieren aclaración. Su agenda es complicada, pero ha abierto un espacio el próximo martes a las 10 de la mañana. La reunión tendrá lugar en las oficinas corporativas de Nexo Digital. Agradecemos su puntualidad. La elección del lugar era una declaración de intenciones. Obligarlos a venir a mí. A entrar en mi mundo. Un mundo que habían pasado años ignorando y menospreciando. Durante los días previos a la reunión, me aseguré de que todo estuviera perfecto. La oficina no solo debía lucir exitosa, debía respirar éxito. Pedí que se instalara en la recepción una pantalla grande que mostrara en un bucle nuestros proyectos más importantes y los testimonios de nuestros clientes internacionales. Coloqué nuestros premios más recientes en un lugar visible en la sala de juntas. Incluso instruí a Sofía, mi asistente, sobre el protocolo. Sofía, cuando lleguen el señor y la señorita Navarro, los recibes cordialmente y los haces esperar en la recepción 5 minutos. Ofréceles café. Quiero que observen el ambiente. No era simple vanidad. Era estrategia. Quería despojarlos de su armadura de superioridad antes de que siquiera se sentaran a la mesa. Quería que entendieran, a un nivel visceral, que no estaban tratando con la Lidia que ellos creían conocer. Estaban entrando en el dominio de una mujer que había construido un imperio mientras ellos se dedicaban a destruir el suyo. La noche antes de la reunión, apenas dormí. No por nervios, sino por una extraña mezcla de expectación y melancolía. Estaba a punto de confrontar a mis creadores y a mis verdugos. Sostuve la brújula de mi abuelo en la mano, su peso metálico me anclaba al presente. Mañana, les mostraría a todos, incluyéndome a mí misma, cuál era mi verdadero norte. El martes por la mañana, el aire en la oficina de Nexo Digital era diferente. Había una tensión palpable, pero era mi tensión, una energía que yo controlaba. Vestí un traje sastre de color azul marino, una elección deliberada.
No era el negro agresivo de Vanessa ni los tonos pastel sumisos que mi madre prefería para mí. Era un color de poder, de calma y de autoridad. A las 9:30, convoqué a mi equipo directivo a la sala de juntas para una reunión de planificación. Fue intencional. Quería estar en mi papel de CEO, en mi flujo de trabajo, cuando ellos llegaran. Mientras discutíamos las métricas del último trimestre, vi por el rabillo del ojo cómo Sofía los hacía pasar a la recepción. Desde mi asiento en la cabecera de la mesa, a través del cristal, pude observar su llegada. Vi a mi padre, Arturo, tratando de mantener una fachada de importancia, pero sus ojos se movían con rapidez, tratando de asimilar el espacio. Vi a Vanessa, su expresión una mezcla de incredulidad y desdén. Su mirada recorrió la oficina, deteniéndose en el logo de Nexo Digital iluminado en la pared, en la cantidad de gente trabajando, en la energía palpable del lugar. Era como si su cerebro no pudiera procesar la discrepancia entre la paginita web de sus burlas y la operación corporativa que tenía delante. Sofía les ofreció café. Vanessa lo rechazó con un gesto altivo. Mi padre aceptó, pero sostuvo la taza con torpeza, como si no supiera qué hacer con ella. Durante 5 minutos exactos, los dejé absorber la atmósfera. Los dejé ver a los empleados que me saludaban con respeto, el ritmo eficiente de mi empresa. Los dejé ser, por primera vez, los extraños, los que estaban fuera de lugar. A las 10 en punto, concluí mi reunión. Excelente trabajo, equipo. Sigamos así. Salí de la sala y caminé hacia ellos. Mi andar era tranquilo, medido. Padre. Vanessa. Gracias por venir. Por aquí, por favor. No esperé respuesta. Me di la vuelta y los guié de regreso a la misma sala de juntas de la que acababa de salir. El olor a café fresco y a productividad todavía flotaba en el aire. Se sentaron en las sillas de visita, frente a mi lugar en la cabecera. La mesa de roble macizo, que normalmente se sentía colaborativa, ahora parecía un vasto campo de batalla. Ricardo ya estaba allí, sentado a mi derecha, con una tableta y una sola carpeta frente a él. Asintió cortésmente hacia ellos. Mi padre, recuperando un ápice de su autoridad perdida, fue el primero en hablar. Su voz era un trueno contenido. Lidia, espero que tengas una muy buena explicación para toda esta farsa. Hemos perdido tiempo y dinero con tus juegos. ¿Quién es esta gente? ¿Un fondo buitre? Dinos su precio y terminemos con esto. Vanessa, siempre la segunda al mando, añadió su veneno. ¿De verdad creíste que esto nos iba a intimidar, montar todo este numerito en tu oficina? Dijo la palabra oficina, como si fuera un insulto. Es patético, incluso para ti. Los dejé hablar. Dejé que vaciaran su cargador de arrogancia y desprecio. No los interrumpí. Simplemente los observé, como un científico observa especímenes bajo un microscopio. Vi la negación desesperada en mi padre, la inseguridad disfrazada de soberbia en mi hermana. Se estaban aferrando a una jerarquía que ya no existía. Cuando terminaron, el silencio se apoderó de la sala. No era un silencio incómodo. Era un silencio poderoso. Mi silencio. Miré a mi padre. Luego a mi hermana. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de defenderme, de justificarme, de hacerme más pequeña. No hay ningún fondo buitre, dije, mi voz saliendo clara y firme, sin un ápice de emoción. No hay intermediarios. Hice una pausa, permitiendo que la tensión se construyera. El nuevo dueño de la deuda de importaciones Navarro, soy yo. La declaración quedó suspendida en el aire, vibrando como la cuerda de un violín recién pulsada. La incredulidad en sus rostros fue casi cómica. Vanessa fue la primera en reaccionar, soltando una risa corta y sin alegría. ¿Tú? ¿Es una broma? ¿De dónde sacarías esa cantidad de dinero? Te ganaste la lotería. Su voz estaba impregnada de un desprecio tan arraigado que ni siquiera la evidencia ante sus ojos podía disminuirlo. Mi padre simplemente sacudió la cabeza, una sonrisa de lástima en su rostro. ¡Ay, Lidia! Siempre en tu mundo de fantasía, ¿quién te metió estas ideas en la cabeza?
¿Tu tío Mateo? Déjanos hablar con los adultos responsables, por favor. No me inmuté. Sabía que sus mentes, tan rígidas y limitadas por sus prejuicios, necesitarían más que palabras para aceptar la nueva realidad. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué la vieja brújula de latón de mi abuelo. Con un movimiento deliberado, la coloqué en el centro de la mesa, exactamente entre ellos y yo. El objeto de metal hizo un sonido sordo al contacto con la madera, un sonido de finalidad. El rostro de mi padre cambió. La condescendencia se evaporó, reemplazada por un destello de reconocimiento, y luego, de algo parecido al miedo. La brújula era un lenguaje que él entendía. Era el símbolo de un legado que él había traicionado. El abuelo siempre decía que hay dos tipos de valor, dije, mi voz resonando en el silencio. El valor que se hereda, y el valor que se crea. Ustedes se gastaron el primero. Yo me dediqué a construir el segundo. Ricardo, a mi señal, deslizó una delgada carpeta a través de la mesa. Aterrizó suavemente frente a Vanessa. Ábrela, le ordené. Con dedos que de repente parecían torpes, desató el cordón. No había documentos legales complicados. Solo 3 hojas. La primera era el estado de resultados auditado de Nexo Digital del año fiscal anterior, mostrando una utilidad neta de 8 cifras. La segunda era la carta de valoración de la empresa, realizada por una firma independiente, que la tasaba en un valor muy por encima de la deuda que ellos tenían. Vanessa palideció. Vi sus ojos moverse rápidamente sobre los números, su cerebro de financista procesando la información, luchando contra la conclusión inevitable. Su boca se entreabrió ligeramente. El sonido que emitió fue casi inaudible, un suspiro de derrota. La tercera hoja era el contrato de cesión de deuda. Mi nombre, Lidia Navarro, figuraba claramente como la cesionaria. El nuevo acreedor. Mi padre no miró los papeles. Su vista estaba clavada en la brújula. Era como si el pequeño objeto de latón lo estuviera juzgando. Así que aquí estamos, continué, mi tono ahora puramente transaccional. Importaciones Navarro tiene una deuda vencida conmigo por 25 millones de pesos, más intereses. Según mis abogados, la empresa es técnicamente insolvente. El colateral, como bien saben, incluye todos los activos de la compañía y la hipoteca sobre la Casa de las Lomas. Levanté la vista y los miré, uno por uno. Ya no eran los gigantes de mi infancia. Eran solo 2 personas asustadas que habían apostado y perdido. Les ofrezco 2 caminos. El primer camino es el de la ley. Mañana mismo, mi abogado presenta la solicitud de ejecución de la garantía. En unos meses, un juez ordenará la liquidación de la empresa y el remate de la casa. Lo perderán todo, y el proceso será público y humillante. Dejé que esa imagen se asentara. El segundo camino es el de los negocios, dije, mi voz bajando un tono. Me ceden el control total y absoluto de la compañía, de forma inmediata y voluntaria. Firmarán sus renuncias como directivos. Yo asumiré la operación, implementaré un plan de rescate y decidiré su futuro. A cambio, detendré el proceso de ejecución. Podrán salvar algo de su reputación. El silencio que siguió fue absoluto. La elección era clara, la aniquilación total o la rendición incondicional. Tienen hasta el final del día para comunicarme su decisión a través de sus abogados, concluí. Ahora, si me disculpan, la gente en esta oficina y yo sí tenemos cosas de valor que crear. Me levanté. Tomé la brújula de la mesa y la guardé en mi bolsillo. Sin una segunda mirada, salí de la sala, dejando atrás a mi padre y a mi hermana, 2 estatuas de sal en las ruinas del imperio que creían eterno. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Las horas que siguieron a la reunión fueron un estudio sobre las 5 etapas del duelo de poder. Primero, la negación. El abogado de mi padre llamó a Ricardo con una bravuconería que sonaba hueca,
amenazando con una contrademanda por coerción emocional. Ricardo simplemente le envió por correo electrónico una copia de la cláusula del honor del fideicomiso del abuelo. La amenaza se disolvió en un silencio avergonzado. Luego vino la ira. Vanessa me dejó una serie de mensajes de voz, cada uno más histérico que el anterior. Eran una mezcla incoherente de insultos, amenazas de arruinar mi reputación y acusaciones de ser una traidora sin corazón. No los borré. Los guardé en una carpeta como evidencia, como un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. La tercera etapa fue la negociación, y esa le tocó a mi madre. Su llamada entró a través del teléfono de mi tío Mateo. Él me lo pasó con una mirada de advertencia. Sé fuerte, Lidia. La voz de mi madre era suave, melosa, un arma que había usado contra mí toda mi vida. Lidia, hija mía. Tu padre está destrozado. No come, no duerme. Su presión arterial está peligrosamente alta. El médico teme por su corazón. Hizo una pausa dramática. ¿Es esto lo que quieres? ¿Tener la salud de tu padre en tu conciencia por el resto de tu vida? Todavía podemos arreglar esto. Como una familia. Perdónalos, Lidia. El perdón es una virtud. Cada palabra era una aguja de culpa cuidadosamente dirigida. La Lidia de antes se habría derrumbado. Habría cedido, habría pedido perdón por defenderse. Pero esa Lidia ya no existía. Madre, respondí, y mi voz era tan tranquila que debió haberla asustado. Te haré una pregunta. Cuando ustedes decidieron falsificar mi firma en un documento que podía llevarme a la cárcel y a la ruina, ¿pensaron en mi salud? ¿Pensaron en mis noches sin dormir, en el corazón de su hija? El silencio al otro lado de la línea fue su única respuesta. La virtud del perdón, continué, requiere arrepentimiento por parte del ofensor. Y yo no he escuchado ni una sola palabra de arrepentimiento. Solo he escuchado amenazas y manipulación. Así que no me hables de perdón. Háblame de consecuencias. Colgué el teléfono suavemente. Fue uno de los actos más difíciles y más liberadores de mi vida. La cuarta etapa, la depresión, se manifestó en un silencio absoluto que duró el resto de la tarde. No hubo más llamadas, ni más mensajes. Imagino que fue un tiempo de gritos, lágrimas y recriminaciones dentro de los muros de la Casa de las Lomas. Finalmente, justo antes de las 6 de la tarde, llegó la quinta etapa, la aceptación. Ricardo recibió un correo electrónico escueto del licenciado Cifuentes. Mis clientes aceptan los términos de la opción 2. Por favor, envíe los documentos para su firma. La firma tuvo lugar al día siguiente en las oficinas neutrales de Ricardo. El ambiente era gélido. Mi padre y Vanessa parecían haber envejecido 10 años en 24 horas. Evitaron mi mirada a toda costa. Firmaron cada documento que Ricardo les puso delante, sus movimientos rígidos y mecánicos. Renunciaron a sus puestos en el Consejo de Administración. Cedieron sus acciones. Transfirieron el control total. Cuando la última firma fue estampada, mi padre se levantó para irse. Pero se detuvo un instante frente a mí. Su rostro era una máscara de amargura. Tu abuelo, dijo, su voz apenas un murmullo venenoso, estaría avergonzado de ti. Convirtiendo a la familia en un negocio. Levanté la vista de los documentos y lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Se equivoca, respondí con una calma absoluta. El abuelo estaría orgulloso. Porque convertí un negocio fallido de vuelta en una familia de verdad. Una donde la confianza y el honor importan. Algo que usted olvidó hace mucho tiempo. Por primera vez, vi a mi padre quedarse sin palabras. Se dio la vuelta y salió de la oficina, una sombra del hombre que creía ser. Vanessa lo siguió, lanzándome una última mirada de odio puro antes de desaparecer. Ricardo me ofreció una copa de whisky. La acepté. No brindamos. Simplemente nos sentamos en silencio por un momento. No había alegría en la victoria. Solo la sombría satisfacción de la justicia. La guerra había terminado.
Pero la paz, me di cuenta, era algo que tendría que construir yo misma, ladrillo por ladrillo. Los primeros meses al mando de la recién nombrada Grupo Nexo Navarro fueron brutales. Era como intentar dar la vuelta a un transatlántico oxidado en medio de una tormenta. Descubrí una red de deudas, acuerdos informales y prácticas ineficientes que habrían hecho palidecer a cualquier escuela de negocios. Pero debajo de capas de mala gestión, encontré algo valioso, el núcleo de la empresa que mi abuelo había construido, y un grupo de empleados veteranos que amaban su trabajo pero odiaban a sus jefes. Mi primer acto como nueva directora no fue despedir gente, sino escuchar. Me reuní con cada departamento. Escuché sus frustraciones, sus ideas, sus esperanzas. Muchos me miraban con desconfianza, esperando que fuera una versión más joven y despiadada de mi padre. Pero poco a poco, al implementar cambios que mejoraban sus condiciones de trabajo y valoraban su experiencia, empecé a ganar su confianza. La sinergia entre la vieja guardia de Importaciones Navarro y el joven equipo de Nexo Digital fue explosiva. La experiencia logística de los veteranos, combinada con nuestras estrategias de marketing digital y comercio electrónico, transformó el negocio. Empezamos a abrir nuevos mercados, a optimizar la cadena de suministro, a crear una marca relevante para el siglo XXI. Mientras tanto, ejecuté los términos de mi acuerdo con una precisión impersonal. La mansión de las Lomas fue puesta en el mercado. Con el producto de la venta, terminé de liquidar las deudas más tóxicas. Con lo que sobró, les compré a mis padres un departamento elegante y cómodo en la colonia del Valle. Era más que suficiente para vivir bien. Les asigné una pensión mensual, transferida automáticamente desde la cuenta de la empresa. No volví a hablar con ellos directamente. Toda comunicación se hacía a través de Ricardo. Era más limpio. Menos doloroso. A Vanessa, con su liquidación legal, le costó encontrar trabajo. Su reputación en el sector financiero había quedado dañada por el colapso de la empresa familiar. Unos meses después, mi tío Mateo me contó que la había visto trabajando como gerente de cuentas en una pequeña empresa de logística. Un puesto muy por debajo de su antigua gloria. No sentí nada. Ni satisfacción ni pena. Su camino ya no era mi problema. Una tarde de otoño, un año después de la confrontación, estaba caminando por el piso principal de las renovadas oficinas de Grupo Nexo Navarro. El lugar era irreconocible. Había luz, plantas, espacios abiertos para la colaboración. Me detuve junto al nuevo tablón de anuncios. En el centro, había una nota que yo misma había colgado esa mañana, el anuncio de la creación del Fondo de Becas Fernando Navarro, destinado a financiar la educación universitaria de los hijos de todos los empleados. Un empleado veterano, un hombre llamado Jorge que había trabajado con mi abuelo, se acercó. Don Fernando estaría muy orgulloso, señorita Lidia, dijo con una sonrisa genuina. Usted tiene su misma visión. Sus palabras me llegaron al corazón. Esa era la única validación que siempre había necesitado. Esa noche, en mi oficina, la que antes fue de mi padre, observé la ciudad encenderse. Sobre mi escritorio, junto a la pantalla de mi computadora que mostraba gráficos de crecimiento ascendente, descansaba la vieja brújula de latón. La tomé en mis manos. Su peso era familiar, reconfortante. La aguja se asentó, firme, apuntando al norte. Una notificación apareció en mi pantalla. Una solicitud de conexión en LinkedIn. Vanessa Navarro. Vi su foto, su nuevo cargo. Dudé un instante, no por rencor, sino por curiosidad. Luego, con un clic, moví el cursor y presioné ignorar. Había encontrado mi norte. No estaba en la venganza, ni siquiera en el éxito. Estaba en la construcción. En crear algo de valor a partir de las ruinas. En honrar el legado de mi abuelo no repitiendo su pasado, sino construyendo un futuro mejor. Y mientras la noche envolvía la ciudad, la pregunta final flotaba en mi mente, ya no como una duda, sino como una reflexión serena. No busqué venganza, solo puse las cosas en su lugar. Pero al tomar el control de sus vidas, ¿me convertí en la clase de persona que siempre desprecié? ¿Hice lo correcto?
quizás nunca tendría la respuesta definitiva. Pero por primera vez en mi vida, me sentía en paz con no tener todas las respuestas. Estaba en paz con la pregunta. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que finalmente era libre.